¿Qué pasaría si te dijera que la historia no es una escalera dorada de genios, sino un caótico chat grupal a las 3 de la mañana, lleno de errores tipográficos, pánico y gente enviando la peor idea posible? Esta noche te llevaré detrás del cristal del museo. Conoceremos a una empresa de refrescos con su propia marina, a un papa juzgado después de muerto y a un ejército que perdió contra pájaros con rodillas de muslo de pollo. Te presentaré el mito, lo incendiaré con hechos y te dejaré con la ridícula verdad. Abróchate el cinturón. El pasado está a punto de fracasar en alta definición espectacular. 1. Cuando Pepsi tuvo una armada. ¿Qué pasaría si te dijera que una bebida gaseosa llegó a poseer una marina de guerra? En 1989, el rublo soviético se gastaba como confeti, así que Moscú le pagó a Pepsi con hardware que antes servía para intimidar costas. Un crucero, una fragata, un destructor y 17 submarinos, todo a cambio de derechos de jarabe y sueños de distribución. Por un instante, una marca de refrescos fue la sexta flota más grande del planeta, como si una pizzería comprara un módulo lunar porque se atascó la caja registradora. Pepsi no patrulló el Báltico en busca de cargamentos rivales, vendió el metal a un desguace europeo y se embolsó los dólares. El mito dice que las juntas directivas conquistaron océanos. La verdad dice que una superpotencia organizó un mercadillo con torpedos. El capitalismo bebió, sonrió y eructó burbujas con forma de ironía. Si alguna vez te has preguntado por qué la historia real suena más falsa que Hollywood, suscríbete y deja tu me gusta, porque la siguiente historia es aún más estúpida. Y sí, de verdad ocurrió. 2. El juicio de un papa muerto. ¿Has oído que la política eclesiástica puede ser intensa? Imagina un tribunal donde el acusado huele a catacumba. En el año 897, el papa Esteban ordenó desenterrar a su rival, el papa Formoso, vestirlo con sus ropas sagradas, sentarlo en un trono y juzgarlo por supuestos delitos, mientras un clérigo aterrorizado respondía en su lugar como un agente de atención al cliente en el purgatorio. Veredicto: culpable. Le cortaron los dedos de la bendición y arrojaron el cuerpo al Tíber, como si el pecado flotara. El mito dice que la santidad está por encima del rencor. La verdad dice que el poder es teatro con incienso y una ventilación pésima. Roma se amotinó. El péndulo político osciló y la carrera de Esteban terminó entre cuerdas y muros de piedra. Puedes cambiar los ornamentos, pero el guión sigue gritando telenovela diurna. 3. La ciudad que bailó hasta enfermar. Ah, sí, la clásica rave medieval sin DJ ni salida. Estrasburgo, 1518. Una mujer comenzó a bailar y no pudo detenerse. Decenas la siguieron, luego cientos, bajo un calor abrasador y con los pies en carne viva, los corazones latiendo como tambores que nunca pidieron. Las autoridades recetaron más música, construyeron un escenario y contrataron músicos, porque nada cura como más volumen. El mito dice que la alegría extática se apoderó del pueblo. La verdad dice que una espiral psicógena masiva, alimentada por el hambre, el miedo y el rumor, convirtió las calles en cintas de correr del infierno. La gente colapsaba, convulsionaba y sangraba mientras sacerdotes y médicos debatían entre demonios y humores. No fue una fiesta, fue un bucle de retroalimentación con zapatos. La cura no fue el ritmo, la cura fue quitar el escenario y dispersar al público. 4. El día que una ballena se convirtió en metralla. ¿Qué pasaría si te dijera que el océano presentó una queja contra la humanidad citando las leyes de la física? Oregón, 1970. Una ballena muerta encalló en la playa y los funcionarios trajeron dinamita en lugar de cuchillos o camiones. La explosión convirtió la grasa en gelatina balística y llovieron meteoritos grasientos sobre el aparcamiento, aplastando un coche y bendiciendo a los testigos con el peor perfume del planeta. El mito dice que la ingeniería audaz salva el día. La verdad dice que nadie hizo los cálculos, ni el pronóstico del viento, ni el diagrama de salpicaduras. Las gaviotas rechazaron el banquete, los reporteros se mordieron la risa en directo. La playa aprendió lo que significa exceso en una sola lección. Cuando la naturaleza pide una escoba, no respondas con un detonador. 5. La guerra que Australia perdió contra los pájaros. Seguro que has oído que Australia es dura. En 1932 declaró la guerra a los emús y fue derrotada por el cardio. 20.000 invasores emplumados arrasaron los campos de trigo como caos organizado. El ejército sacó ametralladoras, camiones y titulares. Los emus se dividieron en escuadras, corrieron como maratonistas con actitud y esquivaron la mayoría de las ráfagas. Miles de balas después, las aves seguían cenando mientras los soldados contaban los agujeros en su ego. El mito dice que los humanos dominan la naturaleza con tecnología. La verdad dice que la naturaleza trae piernas, número y cero respeto por los plazos de adquisición. El informe final parecía un guión de dibujos animados con arena entre los dientes.
Resultado final, victoria de los emus por aleteo unánime. 6. El engaño de los hombres lunares. Ah, sí, la exclusiva que brilló más que una tostadora y envejeció peor que la leche caliente. Nueva York, 1835. Un periódico anunció que un astrónomo de renombre había visto bosques, lagos y filósofos alados rezando en templos de cristal en la luna gracias a un telescopio milagroso. El público quedó boquiabierto, los salones murmuraban, y los clubes científicos debatían tratados lunares como foros de internet a medianoche. El mito dice que la experiencia equivale a la verdad. La verdad dice que experiencia más lucro equivale a ficción con notas al pie. Las ventas se dispararon y luego el cuento colapsó entre risas y envidia. La luna no dijo nada. Los lectores no aprendieron nada, pero las imprentas aprendieron todo sobre la economía de la atención. 7. El cerdo que casi provocó una guerra. ¿Qué pasaría si te dijera que un ladrón de patatas de 4 patas casi incendia una frontera? Isla San Juan, 1859. Un granjero estadounidense disparó a un cerdo británico que trataba su huerto como un buffet. Los comandantes intercambiaron miradas y posiciones de cañones a través de un prado, mientras los buques de guerra se acercaban más que heces en una boda incómoda. Por suerte, la cordura intervino, el conflicto se resolvió por arbitraje y el mapa obtuvo su línea sin humo. El mito dice que las grandes estrategias mueven los imperios. La verdad dice que el orgullo, el hambre y el ganado también lo hacen. El único muerto fue el cerdo, archivado por la historia bajo sincronización cómica y tocino trágico. 8. Pollais, el país que no existía. ¿Has oído que la confianza abre cualquier puerta? En la década de 1820, Gregor MacGregor no solo la abrió, la arrancó de cuajo y vendió entradas al lugar. Se autoproclamó príncipe de Pollais, imprimió mapas, una constitución y guías resplandecientes que parecían anuncios de bienestar imperial. Los inversores compraron bonos, los colonos abordaron barcos, y la selva los recibió con mosquitos y fiebres que no respetan el papel sellado. El mito dice que el carisma es un brillo inofensivo. La verdad dice que el carisma con imprenta y dirección en Londres es un arma financiera. Los folletos prometían huertos, el pantano ofrecía funerales. Lo único fértil fue la mentira. 9. La maratón que se hizo trampa a sí misma. Ah, sí, la épica olímpica que olvidó el agua, la ética y la sombra. San Luis, 1904. Las carreteras se convirtieron en hornos, los pulmones se llenaron de polvo y el líder saludó al público desde un coche durante kilómetros como carroza con abdominales. El ganador oficial, Thomas Hicks, fue alimentado con estricnina y brandy y cruzó la meta tambaleante, sostenido por asistentes, una marioneta con medalla. Un cartero cubano comió manzanas podridas, vomitó, durmió una siesta y aún así terminó la carrera. Porque la terquedad corre más que el entrenamiento. Unos perros salvajes persiguieron a otro atleta fuera del circuito para un cardio no programado. El mito dice deporte puro. La verdad dice fábula moral en pantalones cortos. 10. La recompensa por cobras que creó más cobras. ¿Qué pasaría si te dijera que la forma más rápida de multiplicar serpientes es pagar por serpiente? Delhi, finales del siglo XIX. Las autoridades ofrecieron dinero por cada cobra muerta y la ciudad se volvió emprendedora de la noche a la mañana. Los criadores criaron inventario con colmillos, llevaron colas al mostrador y cobraron felices. Cuando la recompensa terminó, abrieron las jaulas y devolvieron el problema a las calles. El mito dice que los incentivos son herramientas precisas. La verdad dice que los incentivos mal diseñados son bumeranes con escamas. Puedes contar trofeos y aún así alimentar a la bestia. Una política sin sabiduría callejera es una serpiente que da la vuelta y muerde la mano que firmó el decreto. 11. La guerra del cubo. ¿Qué pasaría si te dijera que un cubo de madera arrastró a 2 ciudades italianas al campo de batalla y luego se jubiló en un museo? Módena robó un cubo de un pozo boloñés, como estudiantes aburridos robando una señal de tráfico. Bolonia exigió su devolución con la furia de un correo de quejas medieval. Módena respondió, «Ven a buscarlo», y trajo amigos con espadas. Miles marcharon porque el orgullo odia los ganchos vacíos. El acero chocó contra el acero por un recipiente hecho para llevar sopa o lluvia. El mito dice que las guerras nacen de ideales nobles. La verdad dice que ego más souvenir igual a matemáticas fúnebres. Zapolino se convirtió en una cosecha de cascos abollados y promesas rotas. Módena ganó. Se quedó el cubo y lo exhibió como el santo grial de la pequeñez. Siglos después sigue tras un cristal, el objeto doméstico más caro del mundo. En la factura pone gloria, en el recibo madera. 12. El día que Boston se ahogó en jarabe. Ah, sí, la inundación repentina que olía a galletas y a hospital.
En 1919, un gigantesco tanque de melaza en Boston se rajó con un gemido y una pared marrón se lanzó a las calles tan rápido como un caballo al galope. Derribó edificios, atrapó caballos como moscas en ámbar y asfixió a personas en un cemento azucarado imposible de nadar. Los rescatistas usaron hachas mientras la marea pegajosa se aferraba a botas y pulmones. El mito dice que la industria es progreso si el logo se ve limpio. La verdad dice que el mantenimiento es misericordia y los tornillos dicen la verdad. Las demandas destaparon años de fugas ignoradas y reparaciones apresuradas. Los inspectores endurecieron las leyes como dientes que se fortalecen tras morder acero. Semanas después, todo seguía oliendo dulce y mal. La ciudad aprendió que hasta la comida reconfortante puede ser un arma cuando el tanque miente. 13. Las píldoras de ketchup que curaban todo. ¿Has oído el discurso? Un solo milagro que arregla desde la indigestión hasta el desamor. En los años 1830, un médico hirvió tomates hasta concentrarlos y los prensó en pastillas. Una farmacia con sabor a picnic. Los anuncios prometían estómagos calmados, mejor humor y la vitalidad de un héroe mítico. Los imitadores embotellaron esperanza roja por toneladas, y el público se tragó la historia porque la esperanza sabe deliciosa. El mito dice que confianza más bata blanca igual medicina. La verdad dice que los testimonios no son evidencia y un condimento no tiene doctorado. La gente se sentía mejor igual que quien se siente mejor al pagar la membresía del gimnasio. La verdadera cura fue el tiempo y el té. El ketchup sigue siendo un campeón sobre una patata frita triste, no sobre tu páncreas. Lo único que estas píldoras trataron fue la curiosidad y el flujo de caja. 14. Heroína para niños. ¿Qué pasaría si te dijera que una famosa compañía vendió un jarabe para la tos tan suave que borraba los síntomas y el sentido común? A comienzos del siglo XX, la heroína se vendía en botellas elegantes, con etiquetas educadas y reseñas entusiastas sobre su seguridad. Los farmacéuticos la servían a los niños como si la hora de dormir necesitara un ascensor a la luna. Los médicos alababan su suavidad, porque en los albores de la ciencia los adjetivos confiados sonaban como datos. La dependencia entró sigilosa, como un ladrón con zapatos de terciopelo. Las familias despertaron en problemas imposibles de razonar. El mito dice que nuevo equivale a seguro y que marca equivale a sabiduría. La verdad dice que la dosis y los datos vencen a los adjetivos cada vez. La regulación creció con columna vertebral. Las etiquetas aprendieron a gritar y la botella terminó donde debía. La infancia merece crayones y nanas, no sueños de amapola disfrazados de medicina. 15. Bienestar que brilla en la oscuridad. Así, la época en que sanar significaba beber una lámpara nocturna. A comienzos del siglo XX, emprendedores con exceso de entusiasmo convirtieron el radio en estilo de vida. Lo vertieron en agua, chocolate, pasta dental y aparatos diseñados para iluminar zonas que jamás deberían brillar. Los anuncios prometían vigor, claridad y sonrisas que podían guiar barcos al puerto. Un magnate bebió tanto tónico radiactivo que su mandíbula se desintegró como azúcar bajo la lluvia. Las trabajadoras que pintaban esferas luminosas lamían los pinceles y veían cómo el tiempo las envenenaba lentamente. El mito dice que el misterio de la naturaleza equivale a salud si el folleto brilla. La verdad dice que la física no se preocupa por tu playlist energética. La regulación llegó tarde, caminando tras los funerales como invitado tardío a una fiesta lúgubre. La medicina real es aburrida y silenciosa. La salud real nunca hace clic en la oscuridad. 16. El verano que obligó al Parlamento a respirar. ¿Qué pasaría si te dijera que un gobierno solo actuó cuando el aire presentó una queja formal? Londres había vertido aguas residuales en el Támesis durante generaciones, porque fuera de la vista significaba fuera del presupuesto. Entonces llegó el calor de 1858 y el río floreció en un castigo tan brutal que atravesó cortinas empapadas en desinfectante. Los debates se convirtieron en carreras hacia ventanas inútiles. Los periódicos describieron un hedor capaz de vencer a un obispo en combate. El mito dice que los líderes actúan por visión y coraje. La verdad dice que las narices tiran más fuerte que los manifiestos. Ingenieros como Bazalgette construyeron alcantarillas tan elegantes que aún hoy funcionan como una sinfonía subterránea. El progreso comenzó cuando la ciudad admitió que el olor también es política. A veces la civilización empieza con un pañuelo sobre la cara y un voto. 17. La oreja que desató una guerra. ¿Has oído hablar de banderas y tratados? Ahora imagina una oreja cortada en un frasco saludando al Parlamento como una mascota embrujada. Un capitán británico relató una historia de patrullas españolas y humillación, y la oreja hizo el resto. Las imprentas alimentaron la indignación hasta que los cañones hallaron su voz. El conflicto se extendió más allá de la venganza, hacia el tablero habitual del imperio. El mito dice que la justicia navegó bajo nobles estandartes. La verdad dice que el teatro fletó el barco y el orgullo pagó el pasaje.
Una oreja se convirtió en titular y el titular en campaña. Hombres murieron por un accesorio que cabía en una taza de té. La historia guardó la oreja y olvidó el sentido. Si ya se te ha caído la mandíbula más de una vez, suscríbete y deja tu me gusta, porque esto va solo a mitad de camino de las locuras que la humanidad logró sobrevivir. 18. El día que Roma se subastó a sí misma. Así, el imperio como eBay con espadas. Tras la caída de un emperador, la guardia pretoriana ofreció el trono al mejor postor, mientras hombres armados evaluaban las ofertas como jueces de talento que trabajan medio turno como asesinos. Un senador adinerado superó las pujas prometiendo oro a cada soldado, y luego descubrió que gobernar un continente era más difícil que firmar cheques. Otro general llegó con legiones y terminó la subasta con una espada en vez de un mazo. El mito dice que el destino corona a los gobernantes. La verdad dice que el dinero y las bayonetas negocian en los callejones. Durante unas semanas, el mundo tuvo etiqueta de precio. Luego, el recibo se escribió en rojo. 19. La noche en que Austria luchó contra Austria. ¿Qué pasaría si te dijera que un ejército libró una batalla completa contra sí mismo y luego le pasó la factura al enemigo? En 1788, una discusión ebria en el campamento austriaco desató un disparo, luego un grito, luego una estampida de pánico entre un revoltijo de idiomas y uniformes. La caballería cargó contra su propia infantería, la artillería respondió con entusiasmo y el mapa se convirtió en una tragedia slapstick a la luz de la luna. Las órdenes se esparcieron como gansos en tormenta. Al amanecer, el campo estaba en silencio y la lista de bajas miraba de vuelta como un espejo. Días después, el enemigo real llegó y encontró la victoria esperándolo sobre la hierba. El mito dice que la disciplina es una cadena de hierro. La verdad dice que el miedo corta el hierro como ácido con alas. 20. Visitar el manicomio por diversión. ¿Has oído la frase los viejos buenos tiempos? En Londres, esos buenos tiempos vendían entradas para contemplar el sufrimiento. Por un penique, las familias visitaban Bedlam como si fuera un carnaval donde las carpas respiraban. Señalaban, reían y tocaban, porque la empatía aún no sabía atarse los zapatos. La ciudad lo llamaba entretenimiento y se decía a sí misma que era educativo. La reforma llegó lenta, como un amanecer en invierno. Médicos y activistas llevaron la dignidad a habitaciones que habían olvidado esa palabra. El mito dice que el pasado fue cortés y refinado. 21. El impuesto que te cobraba por la luz del sol. ¿Qué pasaría si te dijera que el gobierno alguna vez te cobró por la cantidad de veces que la luz del día tocaba tus paredes? Inglaterra impuso un impuesto sobre las ventanas a finales del siglo XVII, una forma ingeniosa de gravar la riqueza sin decir renta. Cuanto más grande la casa, más cristales, más alta la factura. La gente respondió con ladrillos y terquedad. Tapiaron fachadas enteras, filas georgianas elegantes se transformaron en rostros ciegos, interiores oscuros que criaban humedad y enfermedad. Los médicos predicaban aire fresco mientras los propietarios sellaban la luz para ahorrar monedas. El mito dice que la tributación es invisible cuando el papeleo es ordenado. La verdad dice que nada es invisible cuando borras el cielo de tu sala. Aún puedo caminar por Londres y contar las cicatrices donde deberían estar las ventanas. Lo llamaban robo a la luz del día como broma, y la broma olía a moho. Después de siglo y medio tosiendo en la penumbra, el Parlamento finalmente derogó la ley y fingió que todo había sido muy razonable. Puedes grabar sombreros, puedes grabar la sal, pero cuando grabas el sol, la factura siempre vuelve sellada con moho. 22. La crisis del ladrillo que engordó los edificios. ¿Has oído que los vacíos legales son el deporte nacional? En el siglo XVIII, Gran Bretaña impuso un impuesto por ladrillo, no por peso, ni por muro, sino por unidad. Los constructores hicieron los cálculos y crearon el equivalente arquitectónico de un paquete gigante. Empezaron a fabricar ladrillos cada vez más grandes, rectángulos hinchados que se burlaban del recaudador, mientras encajaban en los muros como hogazas satisfechas. Durante un tiempo funcionó. Las casas se levantaron con menos piezas y el recaudador masculló su frustración. Entonces llegó la jugada de respuesta, una ley que limitaba el tamaño, una vara de medir en la obra como árbitro buscando trampas. El mito dice que la política es un bisturí. La verdad dice que la política es un partido de ping-pong y la pelota siempre es el dinero. Camina por las calles antiguas y verás híbridos extraños, hileras de ladrillos gigantes mezclados con normales. Testimonio de que la gente prefería rediseñar un muro antes que pagar un penique de más. Cuando el gobierno fijó el precio por unidad, el comercio también. La lección sigue allí, en la mampostería que puedes tocar. Si juegas con las reglas, alguien jugará con los materiales. Al final abolieron el impuesto y conservaron los edificios, que es exactamente cómo la terquedad se convierte en patrimonio. 23. El zar que grabó los rostros. Ah, sí. Modernización a navaja limpia.
Pedro el Grande miró a Rusia y vio barbas antiguas devolviéndole la mirada como bosques que se negaban a doblarse. Europa lucía mentones lisos y pelucas empolvadas. Rusia llevaba los siglos en la mandíbula. Así que hizo lo que hacen los reformadores cuando se les agota la paciencia. Impuso un impuesto al vello facial. Si querías conservar la barba, debías pagar por el privilegio. Guardias apostados en las puertas blandían cuchillas listas para cosechar la desobediencia. Los hombres llevaban fichas metálicas acuñadas como comprobante de pago, pequeñas monedas que convertían un rostro en una licencia. El mito dice que el progreso llega con discursos y panfletos. La verdad dice que el progreso suele llegar en forma de recibo y amenaza. Los sacerdotes gruñeron, los boyardos rezongaron, y una cultura aprendió que la apariencia también era política y que el rastrojo podía ser contrabando. Imagino a un noble agarrado por el cuello, con el cuchillo raspando su orgullo sobre el empedrado mientras un escribano anota la victoria. El impuesto a las barbas no inventó Europa en Rusia, pero envió un mensaje más afilado que cualquier manifiesto. Puedes trazar una línea directa desde la silla del barbero hasta la flota del Báltico. A veces la historia cambia porque un gobernante decide que tu mentón es la primera línea del frente. 24. La apuesta total de Escocia por un pantano. ¿Qué pasaría si te dijera que una nación invirtió una cuarta parte de su riqueza líquida en una selva que odiaba los pulmones humanos? El proyecto de Darien prometía a Escocia una puerta dorada al comercio, una colonia en el istmo de Panamá llamada Nueva Caledonia, un atajo entre océanos y un atajo hacia el orgullo. Los folletos cantaban sobre suelos fértiles y brisas amistosas. Los inversores se volcaron, los barcos zarparon. La verdad los recibió en la orilla con fiebre, podredumbre y un calor que no parpadeaba. Los buques de abastecimiento se retrasaron. España vigilaba, y la tierra misma intentó devorar sus botas. Las cartas a casa parecían desastres en cámara lenta escritos por gente demasiado cansada para llorar. El mito dice que el imperio es destino. La verdad dice que el imperio es logística, mapas veraces y agua que no gatea con cuchillos. Tras oleadas de fracasos y muertes, el dinero desapareció y el sueño devoró a sus propios hijos. Escocia se tambaleó hacia la unión con Inglaterra con los bolsillos vacíos y 1000 moretones. Cuando te diga que el capitalismo es un casino, te mostraré Darien. La casa siempre gana y la selva reparte las cartas. 25. El lanzamiento que encendió un continente. Has oído hablar de puntos de inflexión, pero pocos son tan literales. Praga, 1618. Nobles protestantes entran en una sala, la leen, y lanzan a 3 funcionarios reales por la ventana. Cayeron desde gran altura y sobrevivieron, según a quien preguntes, o bien por aterrizar en un bonito montón de estiércol, o por obra de una providencia con sentido del humor. El mito dice que aquel fue un berrinche local. La verdad dice que fue una mecha y que los barriles de pólvora ya estaban apilados desde los Países Bajos hasta los Alpes. En cuestión de meses, las alianzas se encajaron como engranajes y Europa comenzó la Guerra de los 30 años. Una tormenta de fuego y hambre que reordenó el mapa y las matemáticas del poder. Me encanta lo mezquino y físico del momento. No fue un decreto ni un tratado. Fue un empujón. Cuerpos atravesando un marco, vidrio en el aire, un golpe seco y el sonido de siglos cambiando de opinión. Puedes enseñar geopolítica con mapas y deberías, pero a veces la lección es una ventana y una mala decisión que cae muy, muy lejos. 26. Cuando la cristiandad tuvo 3 jefes. Ah, sí, la experiencia de cliente donde el servicio técnico abre 3 tickets y ninguno se cierra. A fines del siglo XIV la iglesia se quebró. Un papa reinaba en Roma, otro en Aviñón, y ambos se excomulgaban mutuamente como porteros rivales. Para resolverlo, un concilio eligió a un tercero. Así la cristiandad tuvo 3 hombres de blanco reclamando la misma línea directa con el cielo. Reyes y ciudades tomaron partido y los fieles miraron arriba y vieron una constelación de autoridad parpadeando fuera de sincronía. El mito dice que el poder espiritual flota por encima de la política. La verdad dice que el poder espiritual es política con incienso y túnicas larguísimas. Tuvieron que pasar décadas y un gran concilio para recomponerlo todo, retirar a 2, elegir a 1, barrer el escenario y archivar los papeles. El daño quedó hecho. Cuando alguien diga que la reforma vino después como una tormenta, recuerda los años en que el pronóstico del tiempo decía Papa, Papa y también Papa. Nada socava una corona como otra corona, salvo quizás una tercera. 27. El dictador derrotado por una lista de reproducción. ¿Qué pasaría si te dijera que un hombre que gobernaba con miedo se rindió ante los botones de volumen? Panamá, finales de los 80. Manuel Noriega se refugió en la Embajada del Vaticano, escondido tras la diplomacia y puertas gruesas. Estados Unidos estacionó altavoces del tamaño de frigoríficos y los alimentó con una dieta de roca de decibelios capaces de volver el yeso polvo. Día y noche las paredes temblaron. Las canciones se repitieron hasta que el cerebro suplicó silencio.
El mito dice que los asedios son catapultas y arietes. La verdad dice que un asedio es cualquier cosa que haga rendirse primero al objetivo. Dentro, el sueño murió. La paciencia se evaporó. Afuera, los cables zumbaban y la playlist crecía como hiedra. Tras días de presión sonora y sin salida, el hombre fuerte salió, no porque hablaran las balas, sino porque lo hicieron las guitarras. Puedes llamarlo operación psicológica. Yo lo llamo la queja vecinal más cara de la historia. A veces la historia cambia cuando alguien se niega a bajar el volumen. 28. El picnic que se volvió pánico. Has oído que la guerra enseña respeto rápidamente. La primera gran batalla de la guerra civil estadounidense lo enseñó con champaña derramada. La alta sociedad de Washington empacó canastas y sombrillas, viajó hasta una colina agradable y se dispuso a ver cómo la Unión aplastaba a la Confederación como función de matiné. El campo se negó al guión. El humo se espesó, las líneas se doblaron y los uniformes azules comenzaron a retroceder hacia las mismas carreteras que usaron los espectadores. Carruajes civiles se mezclaron con cañones. Familias intentaban huir mientras los soldados intentaban no morir, y la ruta hacia la capital se convirtió en un embudo de terror. El mito dice que la guerra es un drama que puedes observar. La verdad dice que la guerra es una tormenta que devora al público. La lección quedó grabada. Nunca más picnics con artillería, nunca más mitos de tardes rápidas. Desde entonces, la ciudad aprendió a leer listas de bajas en lugar de menús, y la colina aprendió un nuevo nombre hecho de pies que corrían. 29. El oso que se volvió hermano de armas. Ah, sí, el soldado enlistado cuyas huellas quedaron marcadas en la historia. Tropas polacas hallaron un osesno en Medio Oriente y lo adoptaron como mascota peluda de apetito infinito. Para embarcarlo en un buque británico le dieron rango y número. El soldado Wojtek aprendió a cargar cajas de munición, a viajar en camiones y a compartir cigarrillos, historias y aburrimiento. En Montecassino transportó proyectiles con serenidad mientras el cielo gritaba. Una caricatura suya cargando un proyectil se convirtió en el emblema del regimiento. El mito dice que la guerra son solo hombres y máquinas. La verdad dice que la guerra también son los vínculos extraños que mantienen a los hombres avanzando hacia la próxima colina. Tras la guerra, Wojtek se retiró a un zoológico donde los veteranos lo visitaban y lo llamaban por su nombre, y él recordaba. Lo imagino erguido, olfateando el aire en busca de viejas voces. El archivo dice Ursus Arctos. La lista de llamada dice hermano. 30. El jinete que ganó después de que su corazón se detuvo. ¿Qué pasaría si te dijera que un hombre rompió su racha de derrotas muriendo a todo galope? Nueva York. Comienzos del siglo XX. Frank Hayes montó a un outsider llamado Sweet Keys y en medio del caos de los cascos su corazón se detuvo. Pero él no. Su cuerpo permaneció en la silla por hábito y destino. Y la yegua siguió corriendo como un pequeño milagro castaño. Cruzaron la meta primeros. Los oficiales verificaron. La victoria fue válida. El mito dice que el triunfo exige más vida de la que tienes. La verdad dice que a veces el impulso termina lo que el coraje comienza. La yegua nunca volvió a correr, quizá porque los caballos saben cosas que nosotros no. Los periódicos lo llamaron espeluznante. Yo lo llamo un titular que suena a cuento de fantasmas con corona de laureles y cronómetro. Si alguna vez necesitas prueba de que la historia escribe remates que ningún guionista se atrevería, mira una foto de meta donde el ganador ya se ha ido. 31. El día que llovió carne. ¿Qué pasaría si te dijera que el cielo de Kentucky una vez estornudó trozos de filete? En 1876, pedazos de carne cayeron de un mediodía azul como confeti en desfile de carniceros. Los vecinos probaron muestras, porque la curiosidad vence al sentido común, y dictaminaron que era de cordero o de venado. La ciencia moderna señala a buitres que comieron de más y vomitaron en pleno vuelo. Un bombardeo gástrico sincronizado que convirtió un corral en una charcutería de pesadilla. El mito dice que los milagros caen del cielo. La verdad dice que la biología tiene un sentido del humor repugnante. Imagina un picnic detenido mientras alguien dice, revisa el pronóstico. Probabilidad de carne con posibilidad de preguntas. Dios no hizo el catering, los buitres sí, el remate fue masticable. 32. La fiebre universitaria de tragar peces. ¿Has oído historias de viejas tradiciones universitarias salvajes? Prueba esta. Estudiantes que tragaban peces dorados vivos para impresionar a una cita y a la prensa local. En 1939, un reto de Harvard se volvió viral por telegrama y pronto los dormitorios de todo el país tenían peceras como dispensadores de bocadillos. Los conteos se publicaban como marcadores deportivos. Un ingeniero del MIT incluso construyó un aparato para tragar porque los ingenieros no pueden ver un problema sin añadirle tubos. El mito dice que juventud equivale a rebeldía. La verdad dice que aburrimiento más ego equivale a menú. Los grupos animalistas se indignaron. Los administradores suspiraron.
Y la moda murió más rápido que los exámenes parciales. Si tu abuelo asegura que la universidad era dura, recuerda que quizá quiere decir que se comió tu mascota y lo llamó cultura. 33. La noche en que un cometa vendió paraguas. Ah, sí, el susto cósmico que se convirtió en fiebre de compras. En 1910, corrió la noticia de que la cola del cometa Halley contenía gas venenoso y que el mundo podría inhalar su final. Timadores vendieron píldoras anticometas y paraguas especiales, como si la tela pudiera detener el cielo. Las multitudes miraron hacia arriba, contuvieron el aliento y no murieron. El mito dice que la ciencia prometió la muerte. La verdad dice que los titulares descuidados vendieron pánico, y el pánico vendió productos. El cometa siguió su curso, silencioso y majestuoso, mientras la Tierra aprendía una lección familiar. El miedo es comercio con estrellas por envoltorio. Si alguna vez te preguntas por qué el rumor viaja más rápido que la luz, revisa el recibo. Y aquí está el remate que no puedo borrar. Ninguno de estos desastres fue aleatorio. Fueron los hijos legítimos del miedo, el orgullo, la pereza mental y los incentivos mal orientados. Levantamos templos a la certeza y los adoramos con malas decisiones. Ejércitos perdieron ante aves, imperios se vendieron al por mayor. La ciencia se volvió teatro y aún así seguimos avanzando. Ahí está el verdadero consuelo. La humanidad fracasa ruidosamente, luego aprende despacio y vuelve a intentarlo. Así que te dejo 3 herramientas que nunca caducan: curiosidad, escepticismo y humor. Si este recorrido te reordenó una neurona o 2, dale me gusta y suscríbete para que sigamos riéndonos camino a la verdad.